hecho el registro de los niños captados por el crimen organizado en este país es de 480,000 niños captados por el crimen organizado. Esos niños, si sobreviven, si llegan a ser adultos, porque lo más seguro es que no, esos niños, ¿cuál va a ser la huella que tengan como adultos? ¿Cuáles son los niños que se están creando? ¿Y qué tipo de adulto van a ser si salen a ganarse la vida como francotiradores porque son niños sicarios? Los niños sicarios es un fenómeno que nos lastima y nos duele, y entonces de repente los medios de comunicación decimos, no vamos a dar ideas porque entonces ya tenemos las imágenes que vimos hace 2 días, cuando era la fiesta de disfraces en todo México, en todas las poblaciones, y vimos imágenes tremendas de niños vestidos del Chapo, vestidos de Ovidio, jalando una bolsa negra. Y ahora esos son los juegos. Les comentaba yo este dato de los 480,000 jóvenes que han sido reclutados por el crimen organizado hasta 2018, pero les voy a dar uno todavía más atemorizante. Hasta el 2015, en este país, el registro de los niños captados por el crimen organizado era de 30,000 hasta el 2015. Al 2018 creció a 480,000. Hagan cuentas, no está tan difícil. De ese tamaño es la huella que estamos dejando en los que van a ser los adultos de mañana. Yo me pregunto, de todos los programas, se acaba de presentar un programa muy interesante y muy bien intencionado por parte del gobierno federal, y está muy bien, yo lo platicaba con Juan Martín recientemente, en contra de las adicciones. Y está muy bien, satanizar las drogas, bueno, pues es algo a lo que estamos acostumbrados. Curiosamente, sacan a la luz este programa, que insisto, está bien, pero sacan a la luz este programa al mismo tiempo que se está discutiendo en el Congreso legalizar la marihuana o no criminalizar el uso medicinal de la marihuana y eventualmente la discusión sobre el uso lúdico de la marihuana. ¿Por qué? Porque el semáforo delictivo, por ejemplo, en las aterradoras cifras que acaba de sacar en este último mes, en el mes de octubre, ellos ya están hablando, como tantas otras organizaciones civiles, que dicho sea de paso, son los que al final hacen la más dura chamba, o más bien, corrijo, hacen la chamba. El semáforo delictivo dice, no, a ver, aquí la única manera que vamos a tener para parar las adicciones, el narcotráfico, la guerra contra las drogas, la violencia, porque solamente vemos que crece y crece y crece. El 2019 habrá quien crea o quien acepte los nuevos sistemas de seguridad como algo que va a dar resultado, pues tener una política de Gandhi, o mejor sí, en su momento a la India le resultó hace décadas y décadas. No tenían narcotráfico como tenemos nosotros, pero la realidad es que los esfuerzos se están haciendo, pero en lo que nadie pensamos es en el origen que lleva a que un joven sea adicto a las drogas. El día de hoy, México es un país que tiene por ejemplo, México. Pues imagínense cuántos países hay en el mundo. México, nosotros, el más avanzado, punta de lanza en economía en América Latina, en economía, en diversidad, en derechos. Tenemos el primer lugar en estrés laboral. En el mundo, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el estrés va a ser la enfermedad más incapacitante en el 2020, o sea, estamos a la vuelta de la esquina, es el año que entra. México tiene el primer lugar mundial en estrés y sobre todo en estrés laboral. ¿Qué le está pasando a nuestros niños? En México tenemos índices aterradores de suicidio infantil y adolescente. ¿Qué pasa? Que tenemos niños muy angustiados. ¿Qué pasa? Que tenemos niños muy adictos. ¿Cuál es el origen de esa adicción? Esa ansiedad. ¿Cuál es el origen de esa ansiedad? Esas huellas que va a determinar qué adulto va a ser ese niño si es que llega a ser adulto.
hay un niño muy conocido, era muy conocido, porque lo subían los narcotraficantes en las redes, en el Facebook, que es Juanito Pistolas. Y Juanito Pistolas es el caso de este chavito que fue captado por el crimen organizado, que además, traigo el nombre aquí porque luego ni me lo aprendo, era parte de las Fuerzas Armadas de élite del Huevo. Gerardo Treviño Chávez. Gerardo Treviño Chávez es el líder del Cártel del Sureste. El Cártel del Sureste es exactamente ese cártel que tiene atrapado al estado de Tamaulipas. Recientemente platicaba con Jorge Fernández Menéndez, quien seguramente muchos aquí conocen también, experto en temas de seguridad también, sobre todo en narcotráfico, y me explicaba cómo existen en este momento estos dos cárteles, ambos cárteles ya con una división muy especial para la captación de niños, ojo, que es muy peligroso. Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel de Sinaloa, son los dos cárteles paraguas. Y abajo uno que trabaja especialmente en el estado de Tamaulipas, que ha sido uno de los estados más vulnerados y violentados, es el Cártel del Noreste. Juanito Pistolas fue reclutado por el Cártel del Sureste cuando tenía 12 años. Y entonces lo utilizaban como halcón. ¿Qué era halcón? Pues andaba halconeando, sobrevolando, dicho de alguna manera, donde andaban los marinos, porque en Tamaulipas la presencia de la Marina, hasta hace poquito, que ya quitaron a la Marina, va a entrar la Guardia Nacional, la Marina ahora pues ya se va a los puertos, es una pena, siendo además los mejores entrenados, los más valientes y los que más saben de inteligencia in situ. Particularmente esta que se tiene que generar de forma localizada, focalizada en ciertos lugares. Bueno, pero Juanito Pistolas halconeaba, cuando todavía estaba la Marina en estos lugares, halconeaba donde se estacionaban los coches de la Marina, donde se estacionaban los coches de la Policía Municipal, para ir a dar aviso dónde andaban, y así pues el crimen organizado en su momento pues hacer lo que tenían que hacer. En agosto pasado, Juanito viajaba en una de estas suburbans como de película, en el asiento de atrás del conductor, y venía acompañado de 6 sicarios. Juanito tenía 16 años y llegaron a un retén. Que sin decir a ver si los detenía el retén o no los detenía, abrieron fuego. Pero el retén era más grande de lo que ellos calcularon y quedaron muertos los 6 sicarios y Juanito con un balazo en la cabeza. Cuando yo leí el reporte de la forma en que Juanito Pistolas murió, con un balazo en la cabeza, me atemorizó pensar que ese niño que comenzó siendo conocido por las fuerzas de la seguridad en el estado, desde los 12 años, hubiera recibido un balazo dirigido. Que estoy especulando, estoy suponiendo, que uno de estos policías identificara y no le importara que se trataba de un niño. Creo que el origen de las cosas en la atención a la salud mental de todos como adultos, pero también, sobre todo, como niños, en la atención, en la cuestión administrativa, en la cuestión de educación, en el tema de la violencia, en el mismo tema de la violencia de género, porque en el caso de las niñas es otro flagelo durísimo que estamos enfrentando desde muchos ámbitos. A ver, el matrimonio infantil en nuestro país, bueno, pues si no somos musulmanes y hay congresos en nuestro país que no lo quieren ni discutir, porque es un uso y una costumbre. Porque tenemos poblaciones en Oaxaca, en Chiapas, en Hidalgo, en el norte también, donde lo normal es que las niñas se casen a los 11, 12 años y a los 13, cuando su cuerpo ni siquiera está preparado para dar a luz a un ser humano, sean mamás, y entonces viene la mortalidad. ¿Por qué? Porque son cuerpos que no están preparados. Pero ¿qué pasa? Pues
no se meten los legisladores porque son usos y costumbres. Y entonces, ¿qué nos está haciendo como adultos, como comunicadores, como políticos, como empresarios? No nos está haciendo testigos, nos está haciendo cómplices. Y no lo reflexionamos y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque regresando a donde comenzó mi plática, cuando no nos conectamos más seguido con ese niño que nosotros también somos. Alguien me decía hace poco, es que en los medios de comunicación a veces es tan difícil conectar con eso porque somos puros adultos. No, no. Somos puros niños lastimados, que tenemos mucho miedo de no actuar en consecuencia para que no se repita lo que nos pasó y sistemáticamente hacemos que le vuelva a pasar a otros, porque no estamos actuando como ese niño que se lastimó. Yo pienso que los programas que existen en este momento, tanto del gobierno federal como de las organizaciones civiles, tendríamos, porque los niños es responsabilidad de todos, tendríamos que revisar el verdadero origen de las cosas. No es nada más criminalizar las drogas, no es nada más penalizar a alguien, a un narcotraficante o a un traficante o a un narcomenudista, no es nada más atender la ansiedad y darle al niño, o atender al niño que es hiperactivo, o atender toda la complejidad de hoy, enfermedades mentales que atacan a los niños y entonces los llenamos de pastillas y de antidepresivos y entonces ya tenemos niños de 12 años llenos de antidepresivos, que si es necesario está bien, pero no siempre es necesario. Recientemente platicaba con el director de la Asociación Nacional de Psiquiatría que me decía, es que lo peligroso en la psiquiatría infantil es que hay padres de familia que solicitan que se medique al niño, no para que se cure de algo, que se medique al niño para que el niño haga lo que el papá quiere que haga o la mamá quiere que haga, para que lo obedezca. Entonces, el espectro de atención para los niños es muy amplio, es muy complejo y tenemos una gran responsabilidad nosotros como adultos, pero creo que no vamos a poder tomar armas en el asunto de esa responsabilidad si no la atendemos desde el origen, que es hagámonos cargo primero de ese niño lastimado que llevamos nosotros en nuestro interior. Como le dijo Thich Nhat Hanh a estos presos en esta cárcel de alta seguridad, se van a sentir ustedes liberados probablemente si intentamos hacer ese ejercicio, no solo nos sintamos un poco liberados, sino empecemos a actuar en consecuencia, de manera distinta, ya no con nosotros, con los que nos escuchan, con los que nos ven, a los que educamos. Muchos aquí deben de ser padres de familia, como yo. Creo que ese es básicamente el mensaje que yo quiero dar esta tarde como comunicadora en el tema de comunicar. Me parecía mucho más importante que venir aquí y dar datos sobre lo que sucede en la televisión, en el radio. Hoy comenzó la semana, por ejemplo, de la comunicación, de la Cámara de la Industria de la Radio y la Comunicación. Más allá de eso, creo que hoy el mensaje, porque nos estamos deshumanizando. ¿Cómo no nos vamos a deshumanizar? Cuando vivimos un tema como el de Culiacán, cuando vivimos un tema como el de Sonora, el día de ayer, y cuando vivimos tantos de los que ni siquiera nos enteramos, que eso es lo más grave. Por eso cuando entramos en este debate en los medios de comunicación de hasta dónde muestro, yo pienso que sí, siempre hay que cuidarlo, pero nunca hay que dejar de mostrar, porque no hay nada más asesino y más cuando se trata de los niños que el silencio. No nos callemos. Y no le saquemos tampoco a conectarnos primero con nosotros como niños para podernos hincar y ver a los ojos a la misma altura a un niño que lo necesita. Muchísimas gracias.